Buenas tardes, familias, estudiantes, profesores. Mi nombre es Esther Morro, soy la persona que lidera la parte de formación y comunicación de Cenoquantum y también la directora del Comité Científico de Cenoquantum. Primero de todo, agradeceros vuestra participación en la primera formación de esta serie de formaciones que vamos a tener durante todo el curso escolar. Es un placer inaugurarla, ¿no? Y esta primera formación consiste en explicar todo lo que se relaciona con las fases del aprendizaje, la competencia inconsciente, etcétera, etcétera. Yo no me voy a alargar más, os presento, es un gran honor para mí presentar a vuestra ponente, que es Margarita Martí. Margarita es una persona con la que llevamos mucho tiempo en contacto, fue incluso mi profesora. Margarita Martí es doctora en psicología, es consultora, formadora y coach de niveles directivos de empresas y también de escuelas. Es experta en liderazgo del cambio organizativo, en gestión de conflictos y negociación e incluso comunicación persuasiva. Profesora de psicología en Blanquerna, profesora también del máster de dirección de centros educativos en la facultad también de Blanquerna y profesora titular en ESADE. Y es un honor también tenerla como miembro del Comité Científico en Cenoquantum. Por tanto, Margarita, yo no me alargo más, te doy paso. Muchas gracias. Antes de empezar, sí que quería decir que vamos a grabar la presentación, por lo tanto, sí que agradeceré que apaguéis las cámaras. Es verdad que al final tendréis un correo electrónico de Margarita, por si tenéis alguna duda podáis contactar con ella, pues también tendréis esta información disponible para vosotros. Nada más, Margarita, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Bueno, para mí sí también es un honor poder estar aquí, colaborar en Cenoquantum y bueno, lástima que no os puedo ver por esta dificultad de la privacidad que se comprende, pero bueno, como os he dicho antes, al final os dejaré mi mail y para si hay dudas y preguntas, pues al menos que podamos interactuar y las pueda yo responder. Como siempre digo, yo no tengo respuestas a todo, a veces tengo más preguntas que respuestas por descontado, pero sí que por lo menos que yo pueda atender y compartir reflexiones que podáis tener, con mucho gusto lo haré. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Está previsto 1 hora para poder 50 minutos y bueno, primero de todo, el título, como veis, es la formación de competencias personales, concretamente, la competencia inconsciente. Bueno, pues entonces, lo primero, vamos a hacer el guión. Os voy a decir, para que tengáis una mirada general de en qué va a consistir esta ponencia. Lo primero de todo, hablamos del objetivo, ¿no? El objetivo es, en estos minutos, al menos que hablar de lo básico. Yo os diría que es lo básico, porque obviamente todo lo que es el tema de las relaciones humanas, del cambio, es un tema complejo. No se pueden hablar de recetas mágicas, pero sí hay veces que hay formas mejores de hacer las cosas o formas peores o formas lo menos peores posibles, que como resultado dan consecuencias que el observarlas, el ser consciente de ellas nos ayuda a, si tenemos esa actitud, a la mejora. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de lo que son requisitos básicos que facilitan el desarrollo de las habilidades y competencias que, por ejemplo, ya en los siguientes encuentros que vais a tener, pues algunas de ellas serán los 7 hábitos, que como sabéis vais a escuchar, pues el ser proactivo, el otro que es pues escuchar antes de hablar y otros que os va a hablar Maite Catalán. Esto no es escuchar y mañana aplicar. Esto tiene un recurso de tiempo y por lo tanto lo primero que vamos a hablar es de nosotras, de nosotros, profesores, profesoras, estudiantes, padres, madres. Lo primero que vamos a hablar es de mí, mirarme a mí, mi propia mirada y si hay un cambio que lo llamo volitivo porque tiene que estar
acompañado de la voluntad, es consciente. Hay otros tipos de cambios, hay terapias que trabajan el inconsciente y que tú vas cambiando sin tomar esa conciencia y es otra forma de cambiar. Pero nosotros no, nos vamos a hablar de yo quiero liderar mejor, yo quiero ser mejor maestro, yo quiero ser mejor padre, madre, modificar la manera de cómo pues poner límites a mis hijos, ¿no? O a los alumnos. Entonces hay una toma de conciencia en la que uno pues tiene una manera de hacerlo y quiere cambiarla. Pues bueno, no es que hoy lo sé, mañana lo hago, ¿no? Pues entonces vamos a hablar de estas fases que tienen y acompañan al desarrollo de una habilidad. ¿Qué requisitos habría que tener en cuenta para comprendernos sobre todo y para acompañarnos en una mejora de una habilidad? Y luego después de habernos mirado a nosotras, a nosotros, pasaremos a mirar al otro. Ese otro puede ser, pues bueno, pues si soy director de colegio, a un profesor, si soy profesora, a mis alumnos, a mis alumnas, si soy padre o madre, pues a mis hijos. Ya aquí coloco ese querer ayudar, ese querer acompañar a la mejora, pero ahora ya miro al otro, a la otra. Entonces, aquí también hablaremos de cuáles son esos aspectos que facilitan y dificultan la modificación de las conductas, aprovechando lo que hemos hablado antes, porque esas fases de desarrollo también lo llevan los otros. Pero también acompañaremos a cómo dar feedback. Básico, también os digo que se puede ampliar mucho más, pero sí cosas básicas que hacer y sobre todo errores a evitar. Eso es muy importante, cosas que deberíamos evitar. Y unas de ellas es una serie de conductas que con la mejor voluntad que podemos tener, que eso no cabe la menor duda. Mirad, cuando yo soy madre también, soy profesora, y a veces hacemos lo mejor posible y nos equivocamos. Bueno, esto forma parte. Y sin darnos cuenta, ponemos a la defensiva a la otra persona. Y en cambio, exactamente queriendo modificar algo, haciéndolo de forma diferente, pues conseguimos su implicación. Obviamente como os he dicho antes, no hay recetas mágicas, Hay mejores formas, peores formas y obviamente hay situaciones que son tremendamente difíciles y por lo tanto no abarcamos todo el contexto, pero sí lo general. Vamos a empezar por nosotras, por nosotros, la propia mirada. Ese cambio que al final vamos a conseguir que sea consciente. Bueno, pues entonces ahora, como dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría. Los modelos que vamos a acompañaros es para que nos ayuden a entender un poco eso que sucede en nosotros, ¿no? En nosotras, cuando tratamos de mejorar. Entonces, eso pasa por unas fases. ¿Cuáles son estas fases? Estas fases son 4. Y esas fases hablan de esa voluntad interna, porque a veces queremos cambiar nuestro exterior, pero quizás primero para poder cambiar, siendo consciente de que el mundo no va a cambiar, sí podemos tratar de cambiar nosotros. Y hay una frase que a mí me parece muy ilustrativa que dice, oye, si algo no te gusta, cámbialo. Y si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Bueno, pues ahí tenemos que a veces cambiando nosotras y nosotros, obviamente estoy hablando muy en general, y no voy a entrar en temas más de detalle, porque a veces tienes que cambiar de contexto, o sea que no es que sea, pero sí que a veces yo cambiando de actitud, sabiendo que somos personas que influimos en nuestro entorno, que mi tono de voz, mi manera de hacer tiene un efecto sobre mí, pues hay ese cambio pensando en mí, en cómo cambiarlo. Bueno, pues esas 4 fases, que va a ser como un viaje, esas 4 fases van a estar configuradas de 4 conceptos, 4 constructos. Uno es el inconsciente, vamos a hablar después del consciente, pero el inconsciente, ¿qué significaría? Mira, el inconsciente es un área donde yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, no me doy cuenta, no soy consciente de lo que pienso, no soy consciente de lo que hago. Yo en este momento os estoy dando esta charla, me estáis viendo, pero yo no me doy cuenta porque no me estoy grabando ni tengo ni siquiera una ventanita que yo pueda darme cuenta. Yo no me estoy dando, y por eso se llama el área ciega. El área ciega. Cuando yo soy consciente,
ahora, ostras, ahora sí que me he dado cuenta pues de cómo lo hago, de cómo hablo en público, de cómo, de mi tono de voz, de cómo es, si es brusco, si es suave. Ahora sí que veo y me doy cuenta. Luego pasamos a la incompetencia. ¿Qué es la incompetencia? Mirad, incompetencia es, en este modelo, aquellas, ¿qué es lo que hago? No hago. Acompañado de pensamientos, a veces llamadas falsas creencias. Por ejemplo, pues si escuchar es de frágiles, es de vulnerables. No, a veces hay que cambiar esos pensamientos. O de sentimientos que me restan eficacia a la hora de dominar esta habilidad tal como yo quiero. Por ejemplo, pues mira, interrumpo cada 2 por 3. Pues no me doy cuenta si es un inconsciente, pero son conductas que me restan eficacia. En cambio, cuando hablamos de competencia, aquí ya son conductas, pensamientos, sentimientos que he modificado. Algunos los he eliminado. Ostras, ahora me doy cuenta que ya no lo hago, ya no interrumpo. Ahora ya pienso que, bueno, que escuchar es algo muy positivo y que es más, que gano en ascendente frente a los demás. Sentimientos, pues ahora yo me siento distinto cuando cambio conductas o he modificado pensamientos que me ayudan a ganar en eficacia a la hora de dominar esa competencia o habilidad tal como yo quiero. Vale, pues diciendo esto, ¿por dónde empezamos? Mirad, lo primero de todo, antes de hacer el viaje o el periplo de las 4 fases, yo hay una cosa que suelo decir cuando doy formación o incluso cuando hago coaching. Mirad, yo lo primero que digo es que lo más importante es pasar del inconsciente competente al consciente competente. ¿Qué quiere decir esto? Darme cuenta de muchas cosas que yo hago bien. A veces cuando das formación te dice la gente, dime lo que hago mal, quiero descubrir todo lo que hago mal. Y yo le digo, no, vamos a empezar a tomar conciencia de muchas cosas que haces bien, que seas consciente de tu competencia. Yo a veces se dice, tú no sabes lo mucho que sabes. Y eso es muy importante. De manera que es importante bajar del inconsciente competente todo aquello que yo hago bien, a darme cuenta y luego combinarlo con el también darme cuenta de aspectos que también tengo que mejorar. Por lo tanto, el primer requisito es todo lo que yo no me doy cuenta, hacerlo consciente. Pero no solamente los aspectos que yo tengo que mejorar, sino también los positivos. ¿Y por qué? Porque a veces me dice, Marga, pero si lo que está bien, está bien. Precisamente lo que yo quiero saber es lo que tengo que mejorar. Y yo le digo, pues mirad una cosa, fijaros, si solamente os decimos o tú te das cuenta de lo que te falta, de lo que no haces bien y no das importancia y valorizas todo lo que haces bien, siempre estarás en una sensación de carencia, de vulnerabilidad. Verás lo que te falta y no te tomarás en cuenta todo lo que tienes. De manera que eso te colocará en una situación de inseguridad. Por eso es tan importante que cuando se da feedback, cuando pensamos en nosotros y en nosotras, cuando empezamos y abrimos una mejora, partamos siempre de lo positivo, porque esto directamente fortalece nuestra autoestima. Bien, pues dicho esto, ahora ya sí que podemos centrarnos en los aspectos que podemos mejorar. Pues mira, sí, quiero mejorar mi manera de cómo, pues cómo dirigirme a mis hijos, de cómo escuchar más, de cómo... Vale, ¿por dónde se empieza? Se empieza por el 1, por esta fase 1, que es, no me doy cuenta de aquellos aspectos que yo podría mejorar. Es la famosa frase que habéis leído, que es, no sé lo que no sé. No sé cómo lo hago, no sé lo que pienso, no me doy cuenta. Claro, este es el área ciega. El área ciega que los demás sí ven, sí se dan cuenta, consciente o inconscientemente, pero yo no me doy cuenta. Claro, aquí hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Querer mejorar. Tener la voluntad de yo quiero ser mejor.
Y hay personas que me dicen, oye Marga, para tener esta competencia, liderar, para negociar mejor con mis hijos o con los alumnos o con mis colegas, ¿para esto hay que nacer? Y yo les digo, pues sí, mira, tenemos que nacer, porque para ciertas competencias, como no vengas al planeta, lo tenemos difícil. O sea que sí tienes que nacer, crecer, evolucionar y ya poder hablar. Esto es una realidad. Ahora, no se trata de tener cualidades innatas, porque yo tengo muchísima experiencia, ¿sabéis? Entonces, he acompañado a muchas, he dado muchas formaciones y al final te das cuenta de que hay personas que tienen cualidades innatas, pero si no quieren mejorar, no hay nada que hacer y se quedan en el cuadrante 1, porque no se trata de eso, se trata de que todos nosotros y nosotras tenemos cualidades, qué es lo que tengo positivo y a mejorar y sacar la mejor versión de uno mismo. No hay personalidades mejores y peores, esto os lo aseguro. La vuestra de cada uno es la mejor. De manera que el requisito principal para poder evolucionar, para poder mejorar, es la voluntad de mejorar. ¿Por qué? Porque eso abre las puertas, las compuertas de la receptividad. Y uno no cierra, se abre y busca contextos, busca formaciones, coaching, busca preguntas para recibir información, para conocerse mejor. Entonces, ¿conocer el qué? El pasar a darse cuenta de los aspectos que yo podría mejorar. Ahora ya sé qué es lo que hago que antes no me daba cuenta. Comprendo. Ostras, me he grabado y ostras, sí, yo no me daba cuenta que ponía esta voz, etcétera, y el efecto que tenía. ¿Cuál es el requisito en esta fase para pasar a la 3? Mirad, el mejor requisito y el mayor requisito es la aceptación, que es a veces lo más duro, lo más difícil. Mirad, hay una frase que dice que cuando hay aceptación, hay transformación. Claro, acepto. Y evito el que, es que claro, yo chillo porque el otro me pone nervioso. Es que yo no escucho porque el otro dicen tonterías. Es que tapa, pim, pim, pim. Claro. Pero entonces ahí se pone, pero en cambio si dices, vale, lo acepto. Acepto que yo puedo modificar. Claro, hay una frase que dice, la aceptación lleva a la transformación, como os he dicho, pero hay otra que dice, y si hay negación y resistencia al cambio, habrá persistencia de la conducta que no se podrá mejorar. De manera que la aceptación es fundamental, aunque no sepamos cómo, pero hay aceptar. Aceptar, eso sí, cosas que yo sí puedo mejorar y lo que no, porque yo también tengo mis dificultades y es muy importante partir de una base real. Por lo tanto, la aceptación es un acuerdo conmigo mismo. Lo acepté y entonces en ese momento que he aceptado, podría pasar a la fase tercera, que es, bueno, pues a veces ahora lo intento y ahora no voy a interrumpir cuando el otro habla. Y te sientes rarísimo, rarísima, también os lo digo, cuando tú quieres aplicar a veces algo que por hábito, por impulso, te sale de dentro, pues te cuesta. Oye, es como aprender a conducir. Yo no sabía, de pronto estás aprendiendo a conducir o estás aprendiendo pues a bailar y te están enseñando unos pasos. O estás tú con el coche y cogiendo el volante las 2 menos 10. Ay, me han dicho las 2 menos 10 y mirando y no ves nada y de pronto y te sientes artificial, artificiosa. Sí, porque es un cambio evolutivo, que con las ganas y la fuerza de mejorar, con la aceptación, la persistencia y la tolerancia. Eso es fundamental. No bajarse del coche aunque se te cale. No ceder ante tu mejora porque hay unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Mirad, el primero,
fuerza de voluntad. Eso. Y esa fuerza de voluntad tiene que estar acompañada del tiempo. Si uno quiere mejorar, necesita tiempo. No puedes decir a una persona, oye, ya has nacido, mañana a la universidad. Tienes que hacer esto, mañana tienes que dominarlo. Darle tiempo, hay que tener persistencia y paciencia. Entonces, ¿tiempo para qué? Pues porque todo aprendizaje, todo aprendizaje pasa por ensayo y error, es zigzag. Ahora lo hago bien, ahora estoy en la fase 3, pues ahora me he vuelto a equivocar. Pero como todo aprendizaje pasa por ensayo y por error, una cosa muy importante es ser un buen compañero de uno mismo. Esa tolerancia y esa persistencia con ganas de mejorar, pero tolerancia ante los errores, porque los errores es una gran oportunidad para aprender. Entonces, los errores vistos como una oportunidad y no como una amenaza. De manera que si te sale bien, yo suelo decir, mirad, todo lo que vais a aprender. Ahora, en este caso, estamos hablando de cómo se desarrollan las competencias. Pero bueno, luego os hablarán de otras competencias que querréis practicar. Entonces, yo lo que recomiendo es que si te sale bien, te felicites. Pues sí. Entonces, ahí ves las cervecitas, porque yo suelo decir, pues te tomas una cervecita, te vas y te, oye, me ha salido bien. Esto que me había propuesto, me ha salido bien. Que no te sale bien, también te felicitas. Otra cervecita, eso sí, con alcohol o sin alcohol, cuidado, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque estás en la fase consciente. Y la fase consciente es que has salido de la inconsciente. La gente que no quiere mejorar y se queda en el 1, ahí se queda. Pero mira, yo también tengo formación como terapeuta. Entonces decimos que cuando una persona aprieta el botón de un terapeuta o de un coach, ya está mejorando, sin que haya trabajo, porque lleva toda esa voluntad, lleva toda esa actitud. Mira, yo os voy a decir algunas cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Yo soy una profesora antitécnicas y eso que doy liderazgo, negociación, comunicación persuasiva, no creo en las técnicas. Suelo decir en los cursos que no se vayan, que les explicaré algunas para que... Pero lo más importante es la actitud. Esa actitud de si me sale bien me felicito, si no me sale bien, la actitud de ese buen acompañamiento, eso mueve montañas. Y luego como complemento, esas técnicas, claro que te acompañarán. Por lo tanto, también el felicitarse suele cuestionar algo que por cultura algunas personas nos han educado de esta forma, que es no hay que felicitar, no hay que decir lo que está bien, como os decía antes. Eso culturalmente no se acepta. Hay que decir lo que está mal. Entonces, todo esto os invito, os sugiero a que lo revisemos aquellas personas que aún tenemos esas dudas. Estos serían pensamientos que nos colocan en la incompetencia, falsas creencias. Bueno, entonces ya con la práctica, desde la fase 1, desde la fase 2 y la 3, ahí poco a poco ya pasamos al competente inconsciente. Hemos interiorizado, ya no me doy cuenta, ya he superado esa sensación de artificiosidad y he logrado esa mejora, ese dominio de esa competencia. Y bueno, y esto es un círculo, porque esto nunca cambia. Nunca tiene que parar, quiero decir, esa fase de... ¿Por qué uno quiere cambiar? Mirar, hay dos razones. Hay personas en la vida que tienen el motivo de logro muy alto. ¿Qué es el motivo de logro? Pues personas que constantemente quieren mejorar, quieren ser mejores personas, profesores, padres, madres, papá, claro que sí. Y otras veces es por crisis, porque la vida te ha colocado en una crisis y esa crisis te hace revisar el porqué. Esto también pasa a veces en las empresas y en las organizaciones. Entonces, cuando hay una crisis y hay una toma de conciencia de qué es lo que yo quizás pueda cambiar para mejorar, en vez de poner la mirada afuera,
es lo que a veces impulsa el cambio. Bueno, entonces, esto que os acabo de decir son fases de desarrollo de una habilidad que requieren sobre todo tiempo. Ahora, en cambio, lo que vamos a hacer es mirar a los otros para facilitar la mejora en otros. Entonces, ¿qué aspectos facilitan y dificultan la modificación de las conductas? ¿Qué es lo que vamos a explicar de cómo dar feedback a los otros? Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí vamos a mantener los dos conceptos que antes ya los hemos visto en el modelo de las fases, que es incompetencia y competencia. Vale, este primer modelo, yo os voy a hablar de otro complementario, es para tomar a veces conciencia de ir con cierto cuidado de cuando damos feedback, no confundir cuando damos un feedback de conductas incondicionales a conductas condicionales. Y ahora yo os voy a hablar y os voy a poner los ejemplos de qué sería hacer intervenciones que tienen que ver con lo incondicional competente o lo condicional competente. Cuando yo me dirijo a alguien y le digo, le hago una intervención y le digo, o me digo a mí misma o a mí mismo, algo que tiene que ver con mi totalidad como persona, es decir, me valoran como persona por lo que soy, no por lo que hago, esto sería una intervención incondicional competente porque le estoy dando un mensaje positivo. Por ejemplo, oye, me encantas como persona, eres maravillosa, me caes muy bien, eres fantástico. Estos son mensajes, feedback, que obviamente van directamente a la parte de la autoestima del otro o de la mía también. Oye, pues en general yo como persona me acepto, yo, bueno, creo que muy bien. Y tienes un mensaje positivo incondicional. Ahora, también hay que diferenciar entre lo que soy y lo que hago. Lo que hago está basado no en cómo soy, sino en conductas concretas. Por ejemplo, qué bien cantas, o qué bien haces los apuntes, o qué bien estáis en la clase callados hoy. Hoy habéis atendido toda la clase estupendamente. Me siento muy contenta y os felicito porque habéis estado en silencio. Muy bien. Esta intervención es una intervención de dar un feedback condicional y hay que diferenciar cuando yo intervengo con las personas en intervenciones concretas de conductas. Haces muy bien pues hoy has tocado muy bien la guitarra, has hecho muy bien este examen, estudias muy bien últimamente, oye, eres una persona muy valiosa en general, ¿no? Y ahora vamos a cuando queremos corregir conductas que estarían en la incompetencia. Y ahí sí que sería importante que tomáramos cuidado, porque ¿sabéis qué pasa? Que algo que también tenemos que tomar conciencia, yo la primera, es que la educación que hemos recibido de nuestros padres, de nuestras madres, de los profesores, de las profesoras, se nos ha puesto en el ADN. Y esto hay que hacerlo consciente, es algo que hacemos automáticamente, está en esa fase que no nos damos cuenta. Claro, lo primero que tenemos que querer es cambiarlo, modificarlo. Aquello, mantener lo que nos parece correcto, pero revisar aquellas cosas que queremos modificar. Y esto que os voy a explicar, muchas veces no nos damos cuenta. Y lo hacemos porque sin darnos cuenta y sobre todo sin mala voluntad, a veces diferenciamos en hacer una corrección de una condicional, de una incompetencia, que es qué es lo que la otra persona, el niño, el estudiante, la nena, debería mejorar o cambiar. Por ejemplo, a ver, hablas mucho en clase y no atiendes. Esto es condicional y haces una descripción de una conducta a evitar hacer intervenciones incondicionales incompetentes, que significa que la persona
es juzgada y anulada en su totalidad de forma negativa. Por ejemplo, no vales para nada, eres un desastre y un inútil. Bueno, esto no lo vamos a usar. Esto es algo que es importante tomar conciencia porque lesiona la autoestima e invalida la mejora en el otro. Porque dice, bueno, si no sirvo para nada, no serviré ni siquiera para cambiar conductas. Hay una cosa importante a tomar conciencia de las figuras que somos autoridad, referentes, y las figuras que somos profesores, profesoras, padres, madres. Obviamente no es lo mismo estar acompañando a niños y niñas de párvulos de edades de 6, 7, 5, 4, 8 años, 9, que de adolescentes. Esto por descontado. Pero una cosa importante es que sea la edad que sea hasta que se hacen adultos, nosotros somos un espejo para ellos. Se miran en nosotros, en nosotras. Entonces, como somos sus referentes, mirad, yo os voy a contar, hay un estudio bastante famoso, popular, y os lo voy a contar, se llama el efecto Pigmalión o la profecía que se cumple. Y esto viene del efecto que tiene cómo los demás nos perciben en nuestra mejora, en nuestra conducta, en nuestros resultados. Se hizo un estudio, igual muchos de vosotros y vosotras lo conocéis, se llama el efecto de la profecía que se cumple o Rosenthal, y os pongo uno de los varios, porque se han hecho varias investigaciones, que se cogió a 2 aulas, con niños y niñas, y se eligió a los alumnos y a las alumnas al azar. Los profesores no lo sabían, no sabían que estaban elegidos al azar. Y a la clase A, a los profesores que tenían los alumnos de la clase A y de la clase B, de la clase A se les dijo que eran personas, niños, bueno, con muchísima voluntad, superdotados, con muchísimas ganas de aprender. Bueno, en cambio, en la clase B les dijeron que eran normalitos, bueno, un poco así, que bueno, un poco difícil, pero bueno. Claro, eso condicionó la actitud, como veis, hablo mucho de actitud, porque la actitud, si es positiva, interviene y afecta a mi percepción. Si en cambio es negativa, lo que yo percibo en el otro, mi conducta quedará afectada, porque la actitud condiciona la percepción y la percepción, según lo que percibo, mi conducta. Y esa conducta afecta en la conducta de los otros. Y si yo hablo desde el respeto, desde el cuidado, el otro me responde. En cambio, si yo hablo desde el tal, el otro reacciona desde el miedo o desde la contradefensa. Bueno, ¿cómo fue el final del curso? ¿Quiénes creéis que sacaron mejores notas? ¿Los de la A o los de la B? Bueno, si pudierais ahora participar, os diría, ¿quiénes creéis? Entonces, seguramente algunos y algunas debéis pensar, pues la A. ¿Y por qué la A? Porque había lo que se llamaba la expectativa de rendimiento. ¿Qué había cambiado? No habían cambiado los alumnos, había cambiado la manera como se habían dirigido a ellos, el tono de voz, la manera como se les daban los feedback, la manera de apoyar. En cambio nosotros, de manera que tomamos en cuenta que nosotros lo que hagamos o dejamos de hacer es el espejo con lo que nuestros hijos y nuestras hijas, alumnos y alumnas, se miran. Al menos la parte de influencia que podamos ejercer en ellos. Bueno, pues entonces aquí, aspectos a tener en cuenta en el feedback. El primero, para dar feedback, es decir, ¿qué es dar feedback? Pues decirle a una persona, a un estudiante, a otra persona, qué es lo que queremos que mejore. Bueno, yo lo primero de todo os diría que primero utilicemos los aspectos positivos en general, estoy hablando muy en general, obviamente, para luego pasar a los aspectos a mejorar. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hay cosas muy importantes, relevantes, ¿no? Que hace tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, en fin, hay dificultades del estudio,
Entonces, primero tratar de ver, al menos, mira, yo veo que estás sacando notas desde hace un tiempo, es importante que la persona tenga una entrada de una mirada positiva. Yo veo que te esfuerzas, veo que pones, o seguramente tienes algunas dificultades, pero tú haces cosas que están realmente bien, pero hay concretamente algunas que quisiera hablar de ti, para ver cómo podemos mejorarla. Entonces, lo primero, empecemos con cosas positivas, condicionales o incondicionales. Y luego es el momento en el que se pasa a los aspectos a mejorar. En los aspectos a mejorar, yo ahora os voy a compartir un modelo de qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que potenciar. Porque los aspectos a mejorar, a las personas no nos gusta escucharlos, ¿sabéis? A veces hay que ir con cuidado porque de alguna manera lesiona nuestra autoestima, aunque a veces nosotros nos autocriticamos. El hecho de que los otros nos digan cosas a mejorar, a veces esto, según como nos lo digan, nos ponemos a la defensiva. Claro, lo mejor es cuando el otro lo solicita. Decir, oye, mira, yo quiero mejorar esto, ¿me puedes ayudar? O yo quiero mejorar, ¿qué cosas ves que yo puedo hacer mejor o hacer peor? Cuando hay aspectos a mejorar, una de las cosas que os comentaré, que os comento, es que primero le hagas a la persona la pregunta, ¿tú cómo te ves? ¿Qué cosas crees que haces bien o qué dificultades crees que tienes a la hora, por ejemplo, de estudiar? Entonces, primero explorar cómo el otro se percibe, cómo el otro. Y entonces viene cuando tú puedes intervenir. Decir, mira, ¿quieres que te ayude? ¿O quieres que yo te lo diga? Entonces ahí hay como una conversación donde se co-construye, se ayuda a que el otro vaya mejorando. Obviamente, como habéis visto, nunca utilizar los aspectos incondicionales negativos, que hemos hecho bastante énfasis en esto. Ahora, dentro del feedback, obviamente, algo que os voy a complementar es qué es lo que ayuda a que las personas nos comprometamos en una mejora y qué es lo que a las personas nos pone a la defensiva. Os voy a poner un modelo. Otro modelo, este ya sería el último, que pone que la manera de cómo decimos las cosas al otro le pone a la defensiva, y cuando alguien se pone a la defensiva es porque siente que se le está cuestionando, que se le está culpando, que se le está atacando. Y por lo tanto, esto sería lo primero que yo os sugeriría que evitáramos. Ya ahora lo podemos comprender, lo podemos ubicar, porque estamos hablando del incondicional incompetente. Evitar juzgar al otro, descalificarlo, ridiculizarlo, porque tenemos que pensar cómo se siente la persona cuando le dices, mira, eres un vago, eres un perezoso, pero ¿cómo tienes el cuarto? Pero haz el favor eres un marrano, yo qué sé. Claro, la persona, cuando escuchamos esto, nos ponemos a la defensiva. ¿Y qué ocurre cuando alguien se pone a la defensiva? Que la emoción sube y su capacidad de comprensión, reflexión, baja. Cuando queremos que alguien mejore o nosotras mismas, nosotros queremos mejorar, es muy importante comprender el porqué y hacerlo desde la aceptación, llevarlo a la aceptación, evitar la represión. De ahí tan importante esas capacidades y habilidades de los padres, las madres, los profesores, negociadoras. Pactar para que la persona se sienta comprometida, que comprenda el porqué. Cuando a alguien se le dice, eres un torpe, tal, su cerebro, hay una descarga de emoción que impide la reflexión. Y cuando se castiga a alguien, el castigo como tal
lo que se demuestra es que la persona sabe lo que no tiene que hacer y lo hace desde la frustración y desde la represión y se queda resentido. Y cuando vuelva y pueda, como haya quedado resentido, ¡buah!, tendrá ese impulso a quererlo hacer. Por eso es tan importante evitar lo que es el castigo per se y tratar de, cuando hay algo que hay que mencionar, hacer descripción de los hechos, descripción de los datos. Mira, a veces puede pasarle a un estudiante, a un niño que llevaba buenas notas, estaba estudiando bien y de pronto lleva un mes que saca malas notas o lleva ¿qué está pasando? Entonces, es importante describir sin evaluar. Oye, me doy cuenta que hace 3 semanas que no estudias como antes y no estás concentrado como, oye, mira, ven, quiero hablar contigo. Desde hace 2 semanas hablas en clase, estás hablando. Me gustaría hablar de esto. Obviamente hay una cosa que es importante, hacerlo en privado, no hacerlo en público, a la persona. Si es la clase, entonces ya habláis con la clase. Pero si es con tu hijo, tu hija, mejor en privado, para que no haya público. Entonces ahí se genera un espacio conversacional, porque algo que es muy importante, que apoya, es buscar el momento, buscar el espacio, el clima y obviamente cuidar ese tono de voz cuidadoso, donde estás transmitiendo que tienes interés para conversar y para descubrir. ¿Qué pone a la defensiva? Cuando a alguien se le dice algo, se le señala algo, en general tendemos a excusarnos, tendemos a querer justificar. No, es que no me pasa nada, es que bueno, es que últimamente estoy con desánimo, pero no, ya lo remojaré, es que. Claro, hay 2 maneras de reaccionar. Una, desde la neutralidad. ¿La neutralidad qué es? Mostrarse frío, mostrarse sin atender a las razones del otro. Mira, a mí no me cuentes tus problemas, ¿eh? Tu obligación es, tú tienes que, y punto. Y no me hables de tus problemas. Esto pone a la defensiva. En cambio, algo que ayuda es la empatía. La empatía es algo que es una de las competencias, habilidades personales, porque hay 3 tipos de competencias, no os las he dicho. Hay las competencias cognitivas, que es todo lo que tiene que ver con aprender conocimientos, matemáticas, estadística, historia, tal. Esto es competencias cognitivas. Luego están las personales, que son las tuyas propias. La empatía, por ejemplo, la inteligencia emocional, sentir que ese impulso tal, pero de pronto dices, uy, voy a reflexionar mis emociones y voy a contenerlas, porque si me dejo llevar por ellas, visualizo el escenario de futuro y ese escenario va a provocar una escalada. Va a hacer que el otro se sienta peor, me chilla, yo le chillo. Esto, inteligencia emocional y empatía, son competencias personales. Y luego vienen las interpersonales. Y las interpersonales son las que activas cuando estás interactuando con los otros. Por ejemplo, educar, liderar, trabajar en equipo, negociar, se activan con los otros. La empatía, me he centrado en esta porque la empatía es una de las habilidades personales muy importantes, pero que a veces uno no las activa porque se siente frágil, vulnerable, porque a veces hay gente que dice, bueno, si entiendo tanto al otro, al final me olvido de la cosa y no se resuelve y me olvido de mí. Entonces yo os quiero decir, la empatía, hay una cosa importante, que entender que el otro llegue tarde, que el otro no estudie, que tenga dificultades, no es aceptar. Entender no es aceptar. Pero como dijo Saramago dijo, es más fácil llegar a Marte que a nuestros semejantes. Y la empatía es el puente que ayuda a llegar al otro. Por lo tanto, esa conversación desde el comprender al otro, entender sus dificultades, en vez de mostrarse insensible, ayuda mucho a que el otro se sienta acompañado, comprendido, y podamos ir en búsqueda de las soluciones, porque ese sería el siguiente paso.
hay que buscar cómo resolver la cosa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pone a la defensiva? Mirad, algo que pone a la defensiva a la gente, y eso sí, que es importante atenderlo, obviamente siempre depende de las edades, eso lógicamente, ¿eh? Pero evitar yo dar las soluciones al otro. Mira, tú lo que tienes que hacer es, si te duermes por la mañana, ponerte un despertador, 5 despertadores, tú lo que tienes que hacer. Cuando al otro se le da soluciones, el otro se pone a la defensiva, salvo que las pida, ¿eh? ¿Y por qué? Porque las personas, cuando evolucionamos, el crecimiento parte por que al final nacemos dependientes. No podemos comer, no podemos hablar, dependemos totalmente de papá y mamá, dependemos de las figuras que nos protegen, pero vamos hacia la independencia. Al final, poder ser independientes. Y si al principio piensan, deciden y actúan por mí, porque además me están socializando, al final yo quiero pensar por mí, sentir y decidir. Bueno, ya os espera la adolescencia, que esa es la época más delicada, ¿no? Pero hay ese impulso. Entonces, algo que ayuda y compromete al otro es implicarle al otro en las soluciones. Decirle, vale, ¿cómo se te ocurre que lo podemos resolver? Y a lo mejor el otro te dice, no lo sé. Y tú dices, ¿quieres que te ayude? Yo si quieres tengo soluciones. Entonces, después de haber descrito, empatizado y orientado al problema, orientación al problema, es importante que la persona, el niño, la niña, comprenda por qué no se puede pintar en las paredes, por ejemplo. ¿Por qué no se tiene que pintar en el suelo? Es decir, veo el suelo todo como un miró. Bueno, entiendo que tú quieras, cariño, dibujar. Aprecio la parte artística tuya. Pero, cariño, en la cocina, en el suelo o en las paredes, cariño, no son para pintar. Es muy importante darle alternativas. Mira, cariño, los padres y madres que queráis ofrecer las paredes del cuarto a vuestros hijos para que sean artistas en ellas y tengáis previsto más adelante pintarlas o en papel, eso ya. Pero si no, darle alternativas. Mira, aquí en el papel. Pero si tiene la cocina, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Ahora cómo hacemos? Está toda la cocina, hay que pintarla, hay que limpiarla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y ahí es donde el otro... Mirad, yo os voy a hablar de una experiencia mía. Cuando mi hija era pequeña, me pasó lo de la cocina. Tengo una cocina de suelo blanco. Yo acabo de leer un libro que decía, que enseñaba a los padres y las madres, y acababa de leer una anécdota, ¿sabéis?, de una mamá que entraba en el baño y el hijo había cogido todas las pinturas de los pintalabios y tal, y había dejado el baño hecho un desastre. Bueno, en fin, a su edad. Y claro, la primera impulso, porque yo os quiero decir una cosa, y cuando tienes impulso, no te juzgues, porque eso es humano. Estratégico no lo es, pero no te juzgues, somos humanos y recordar las cervecitas, recordarlas. Entonces, yo recuerdo que leí que la madre, el impulso, y luego me enseñaron una técnica que era, que luego pensé, mira, pero eso es lo que yo explico, describe los hechos, di cómo te sientes, trata de comprender al otro, pero decirte, da alternativas y luego... En vez de decirle, ¿pero qué has hecho? ¡Qué desastre! ¡Mira la cocina! ¿Pero cómo se te ocurre? Chillando, claro, el otro se asusta. Vete a tu cuarto y tal. ¿Y quién acaba limpiando la cocina? Yo. O sea, asusto, culpo y el otro no aprende. En cambio, yo lo hice y dije, veo la cocina, ¿qué podemos hacer? Cariño, ¿cómo? Y me dijo, me acuerdo, mi hija, mamá, dame un trapito que lo limpio yo. Mira. Yo que me había sentido toda artificiosa porque estaba en la fase 3,
de la competencia consciente, de hecho casi fui a buscar el libro, os tengo que decir, yo no me podía creer eso y nos pusimos las dos. De manera que esto, hacer este tipo de intervenciones ayuda efectivamente desde esa sensación de incomodidad, porque lo estás como conduciendo, ayuda a que el otro poquito a poco se vaya comprometiendo. Algo muy importante, cuando son problemas, por ejemplo, pues eso, ha habido un cambio de conducta en tu hijo, en tu hija, crear esos espacios conversacionales, es importante que se evite conductas de certidumbre, que es a mí no me cuentes nada porque yo lo sé todo. Eso pone a la defensiva a la gente. En cambio, decir no, pues mira, yo sé hasta dónde sé, pero ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿tienes algunas dificultades? Estar abierto a nuevas informaciones que tú no sabes a lo mejor, pero claro, tienes que cuidar el tono de voz, el clima, porque si el otro se pone a la defensiva es como una ostra, se cierra. En cambio, si generas climas de apoyo, como las ostras se abren y te cuentan, que al fin y al cabo lo importante es que te cuenten, para poder resolverlo. Muy importante evitar, aunque sea con niños pequeños, con niñas, actitudes de superioridad. Muy importante ser igualdad, cada uno desde su rol, pero desde el respeto mutuo y obviamente que el otro no sienta que lo estás manipulando, porque cuando explicamos las competencias tácticas para influir en los demás, tal, yo siempre digo que cuando hay detrás un intento de manipular, esto el otro lo capta. Y además, pan para hoy y hambre para mañana. Cuando hablamos de querer influir en los demás, tiene que ser desde esa mirada constructiva, en que ganemos todos y que sea desde la autenticidad, desde la espontaneidad. Esto es lo que pone. Entonces, ya para ir, diría, finalizando, yo os diría, os voy a dar unas recomendaciones, tanto para mi intervención, mi charla, como para las siguientes que vais a estar atendiendo. Yo os diría que un plan de mejora, os doy estas recomendaciones, sería de lo que habéis escuchado, tanto si la queréis hacer de la mía, como si proponéis hacerla de las otras, con esa actitud y voluntad de mejorar, yo os daría estas tres recomendaciones. Una reflexión personal, incluso por escrito, porque la memoria auditiva es la más frágil, ¿eh? Por eso dice que lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo comprendo. Lo que estáis escuchando ahora es muy frágil, la memoria. Por lo tanto, yo recomendaría la auditiva. Yo os diría, ¿qué ideas te han resultado más interesantes? Para ti, apúntalas. De lo que hayas escuchado o escuches de las siguientes sesiones, descubre muchos aspectos positivos que tú tienes. Buah, pues oye, yo esto, sí, a mí no me cuesta nada reconocer las cosas positivas. Quizás a veces me encargo yo de limpiar la cocina en vez de hacerle responsabilizar al otro y de hacerle preguntas de cómo lo podemos resolver entre todos, contigo. ¿Qué se te ocurre? Aspectos a mejorar. Y luego, ¿qué conductas voy a seguir manteniendo de lo que yo me he descubierto? ¿Qué conductas voy a eliminar y qué conductas voy a incorporar? Y ahora, para finalizar, os voy a decir cuál es la mejor técnica, estrategia que hay para dar feedback y ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos e hijas. Y para ello os voy a contar una pequeña anécdota, una pequeña historia. Más bien es una historia. Esto era una vez un niño que era 7 añitos, una cosa así, que justo era la hora de comer, estaba con su papá, también podía ser hija y mamá, y viene el papá o la mamá y le sorprende. ¿Cómo le sorprende? Pues había comido nocilla, nocilla. Y tenía todos los labios llenos de chocolate, de nocilla. Cuando el padre lo vio, o la madre, sí, los padres, ¿has comido nocilla? No, papá, no. ¿Cómo que no?
Que no, todo lleno de nocilla. No me mientas, hijo mío, me estás mintiendo. ¿Acabas de comer nocilla? No, papá, no, te juro que no. Miguelito, me estás mintiendo. Que no. Y entonces le pasa el padre el dedo por la boca y le hace la carretera y le enseña el dedo y dice, ¿y qué es esto? Y el niño, oh, papá, perdona. Hijo mío, hay algo mucho más importante que no comer nocilla antes de la comida. Mentir. No hay que mentir nunca, hijo mío. Oh, perdona, papá. Buah. Total, llega el día siguiente y suena el teléfono fijo, aunque ahora ya tenemos todos móviles, pero bueno, en ese caso el fijo. Y dice, hijo mío, coge el teléfono. Y si es Miguel, dile que no estoy. Bueno, yo para finalizar, hay una frase de Einstein que dice, dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Por lo tanto, de todo lo que hemos hablado, para poder dar feedback a los demás, si yo pido que se me escuche, lo importante es que yo sea el ejemplo y escuche, o al menos comprenda la dificultad que hay que escuchar cuando trato de solicitarlo a los demás. Bueno, ser ejemplo porque dicen que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Yo os pongo ahora mis 2 mails míos por si, como os he dicho antes, tenéis dudas, preguntas que queráis que yo atienda y yo con muchísimo gusto así lo haré. Por lo tanto, aquí tenéis uno, margamartirripoll@icloud.com o margaritamr@blanquernaurl.edu. Pues nada más, espero que os hayáis podido llevar alguna idea que os haya podido resultar y muchas cosas seguro que nos hemos dejado. Y bueno, pues nada, desearos que todo vaya muy bien y un placer para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Nos quedamos con tus historias y tus recomendaciones. Muchas gracias también a todas las personas que han estado oyendo y entendiendo todo lo que estaba explicando Margarita. Emplazaros también a la siguiente formación que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre y recibiréis también toda la información, la cual tratará sobre la proactividad. Nada, agradeceros muchísimo vuestra atención y espero vernos a la próxima formación. Muchas gracias y cuidaros mucho.